Bueno, el tema que traigo o lo que he sentido de compartir con vosotros es algo que estoy ya estos últimos días intentando transmitir, ¿no? Está en la carta a los Romanos, y si tenemos que poner algún título o un encabezamiento es muertos al pecado para vivir para Cristo. Exacto, capítulo 6. Creo que es un tema que es importante porque condiciona, ¿no? Como cristianos, como creyentes, condiciona nuestra posición delante de Dios sobre lo que yo quiero intentar transmitiros, ¿no? El apóstol Pablo en el capítulo 6 nos habla mucho sobre esto, aunque no vamos a estar muy dedicados a leer muchos versículos en el capítulo 6, nos enfocaremos en un par de ellos o tres, pero sí es importante que podamos tener un concepto claro lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia, ¿no? Para empezar, todos tenemos que tener una realidad de cuál es nuestra posición delante de Dios, ¿no? De realmente nosotros, algunos como cristianos y algunos de los que estáis aquí, quizás todavía no sois cristianos, estáis en el tiempo de tomar decisiones, algunos pues lo veis todavía muy lejano esto de vivir una vida cristiana. Y yo espero y deseo que hoy puedas abrir tu corazón, hoy o en estos días puedas abrir tu corazón y que Cristo pueda impactar tu vida, ¿no? Que pueda realmente hacerte una persona especial en sus manos, ¿no? Que puedas ser una persona que pueda llevar esperanza a este mundo que está en tinieblas, a este mundo que está sin esperanza, y que pueda ser un útil precioso en sus manos. Amén. Yo me considero, o muchos de nosotros nos consideramos, de que hoy en día o ahora mismo no tenemos la misma posición que teníamos antes delante de nuestro Señor, del Creador, de todo lo que existe, ¿no? Y que quisiera empezar por ahí para así ir retomando un poco hacia donde yo quiero ir sobre morir al pecado, ¿no? Vamos a ir al capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la consecuencia, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron, ¿no? Entonces, esta es nuestra condición. Delante de Dios, nuestra condición es que somos pecadores, ¿eh? Somos pecadores porque es una herencia que nosotros hemos adquirido de Adán, ¿no? Esto es algo que no podemos evitarlo, es algo que nosotros por nosotros mismos, por nuestros medios, no podemos desecharlo de nuestras vidas, ¿no? El pecado está y el pecado nos condena en la presencia de nuestro Dios y Salvador, ¿no? Entonces hay un peso en todos nosotros, ¿no? Hay un peso de, si no ocurre un milagro, piensas, ¿no? Si no ocurre un milagro, si no hay una obra preciosa y milagrosa, yo estoy condenado a perderme en el infierno. Amén. Es decir, mi vida no tiene futuro, no hay una esperanza, ¿no? Entonces esta es la relación o la posición legal, como dicen los comentaristas, la posición legal que tenemos delante de Dios, ¿no? En el capítulo 5, versículo 8, nos habla, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, ¿no? Aún en medio de esta mala noticia, aún en medio de esta incertidumbre de condenación para toda la humanidad,
Dios en su gracia, en su misericordia, nos manda un instrumento para nuestra salvación, ¿no? Cristo murió por todos nosotros, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? En el versículo 8. Y todo por amor, todo por amor, ¿no? Piensan, ¿no? Bueno, ¿qué tengo yo que ver con Cristo si yo no soy creyente, ¿no? Pero luego cuando te hablan de la palabra de Dios, cuando escuchas el Evangelio y te dicen, es que una persona que era hijo de Dios, porque te amaba, de tal manera Él te amó a ti y a toda la humanidad, que en vez de perderte en la condenación eterna, Él cargó tus culpas y tu pecado y Él pagó el precio por ti, ¿no? Y aunque tú no creas, tú dices, esto tiene peso, amén. Esto tiene sustancia, ¿no? Es algo que a mí me impacta, ¿no? A mí me impacta que alguien haga, y más hoy en día. Hoy en día tanto tienes, tanto vales. Y no damos nada si no recibimos nada a cambio, ¿verdad que sí? Todo es un interés creado. Ese es el mundo materialista y el mundo social en el cual vivimos, ¿no? Es decir, que alguien te ame de tal manera que va a dar su vida por ti para que tú puedas tener la oportunidad de salvarte. Hermano, hermana, esto son buenas noticias. Esto no te lo ofrece cualquiera, ¿no? Entonces vemos aquí que por amor Él se entregó por nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta por nuestra condición, ¿no? Nuestra condición no era de buenas personas, de buena gente, de buenos ciudadanos, no, éramos pecadores. Teníamos la herencia del pecado en nuestras vidas, ¿no? Nos habla en el versículo 21, dice, para que, estamos en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, es la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? Dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, está hablando de la gracia de nuestro Señor, así también la gracia reine por la justicia, es decir, porque Él fue el único justo que pudo pagar el precio por nosotros, ¿no? Él, que no tenía pecado, cargó el pecado de todos nosotros y lo clavó en la cruz, pagando el precio o pagando la deuda que nosotros teníamos que pagar, ¿no? Por eso habla, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Qué bueno que hoy, aunque tú no seas creyente, aunque tú no tengas mucho interés en conocer a Cristo, en ser partícipe de tener una relación personal con Él, no significa que la gracia esté al alcance de tu corazón. Amén. Qué bueno que hoy podemos tener esa oportunidad, ¿no? De yo me puedo perder, puedo condenarme, no tengo sentido a la vida, pero hay un favor divino que quiere ayudarme, que quiere cambiarme, que me quiere transformar, que me quiere hacer una nueva persona, ¿no? Que me quiere librar del pecado, me quiere librar del agobio que yo tenía, de la desesperación, de la amargura que tenía, del sinsentido, muchas veces de cómo es la vida que llevamos, ¿no? Que la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo pueda estar al alcance de nuestros corazones, ¿no? Entonces es importante saber aprovechar esta oportunidad, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, espero, me gustaría que todos, cuando el domingo termina esto, ¿no? El domingo, cuando nos vayamos el domingo, Señor, escucha nuestras oraciones. Nos vayamos todos en Cristo. Que nos vayamos con el amor del Señor en nuestros corazones, que nos vayamos
habiendo nacido de nuevo en el Espíritu, que nos vayamos siendo nuevas criaturas y que podamos sentir el gozo de la salvación. Ojalá, ¿no? Algunos ya lo estamos disfrutando, pero mi gozo, mi alegría sería máxima si todos no fuéramos en esa condición, ¿no? Y cuando Pablo habla en el capítulo 6 de muertos al pecado, yo antes de empezar quiero centrarme en versículo 5 y versículo 6, ¿no? Pero antes de centrarme en esto, quisiera recordar el versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Seguiremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, podemos tener este pensamiento, ¿no? Bueno, si la gracia de Dios está ahí esperando a que nosotros podamos ser partícipes de ella, bueno, pues vamos a seguir viviendo nuestras vidas y como la gracia está ahí, pues ya no pasa nada, ya la gracia nos va a cubrir, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto, cuando yo leí este versículo, me llamó mucho la atención, ¿no? Habla en ninguna manera, los que hemos, como dice, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, ¿no? Claro, esto realmente tiene una consecuencia. Si realmente hemos aceptado a Cristo, si realmente el amor de Dios ha impactado nuestras vidas, si realmente hemos tenido un arrepentimiento genuino, si realmente hemos nacido de nuevo, no podemos seguir viviendo enredados en el pecado. ¿Estáis conmigo? No se puede vivir la vida cristiana estando enredados con el pecado. Cuando hablamos de pecado, el concepto muchas veces, ten en cuenta que pecado es todas las cosas que yo puedo hacer que no agradan a Dios. Porque a veces pecado lo enfocamos única y exclusivamente a situaciones o delitos súper graves que el ser humano comete, ¿no? Y sabéis lo que dicen los curas, ¿no? Bueno, una mentira piadosa, no me quiero meter mucho hasta aquí hemos llegado con la iglesia, no me quiero meter mucho con ello, ¿no? No pasa nada, ¿no? Eso no es cierto. Mentir no está bien, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo, si realmente hemos muerto al pecado, nuestra vida no tiene que estar enredada con el pecado, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí en 2 de Corintios, vamos a ir un momento a 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, en otras versiones habla, nos obliga, nos fuerza, ¿no? nos empuja, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, está hablando de Cristo, si uno murió por todos los que estamos aquí, ¿qué dice? Luego todos, ¿qué? Luego todos hemos muerto con Él, todos murieron con Él, porque no cargó con la culpa de pecado de unos cuantos, no. Su obra redentora en la cruz del Calvario fue para toda la humanidad, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Entonces, los que somos de Cristo, nos consideramos muertos juntamente con Él, ¿no? Y ahí es donde yo quiero un poco enfocar, ¿no? Y de alguna forma lo que quiero un poco transmitir con vosotros. Vamos a regresar a Romanos, al capítulo 6, versículo 5. Romanos, capítulo 6,
versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿no? Bueno, primeramente hay algo aquí que nos tiene que llamar la atención. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Fuimos plantados, ¿no? En otras versiones, digamos, nos unimos, ¿no? Nos identificamos, ¿no? Hemos sido unidos juntamente con Cristo en la semejanza de, ¿qué dice? De su muerte, ¿no? De su muerte, ¿no? Es decir, somos partícipes de su muerte, ¿no? Plantados, ¿no? Me llama la atención la palabra plantados, ¿no? De hecho, vamos a ir un momento a Juan capítulo 12. Vamos a Juan capítulo 12. Fuimos, dice el apóstol Pablo, fuimos plantados juntamente con Él, ¿no? Vamos a Juan 12. Versículo 24. De cierto os digo, Jesús estaba enseñando, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y ¿qué dice? Y muere. Grano de trigo cae en la tierra, piensa, fuimos plantados. Cuando se planta una semilla, ¿qué es lo que se hace? Se escarba un poquito en la tierra y se tapa. Nosotros fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, ¿no? Pues está hablando que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solamente un grano. Pero si muere, es lo que dice Jesús, cae en la tierra y muere, queda solo uno. Pero si muere, dice que lleva ¿qué? Mucho fruto, ¿no? Piensa por un momento la obra redentora de Cristo al morir y nosotros ser partícipes de su muerte, de ser plantados juntamente con Él en su muerte. Hay un resultado. Aquí dice que si muere el grano, luego ¿qué dice? Que lleva ¿qué? ¿Mucho qué? Mucho fruto. Hay un resultado, ¿no? Lleva mucho fruto, ¿no? Esto nos tiene que animar para, sí, yo tengo que morir, pero morir juntamente con Cristo, ¿para qué? Para un propósito. Hay un propósito. Nos habla de su resurrección, ¿no? Jesús le decía, acordaos, a Nicodemo, ¿no? ¿Os acordáis todo? Juan capítulo 3, ¿no? Le decía a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver, ¿qué dice? El reino de Dios, ¿no? Bueno, yo me hago una pregunta. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A mí, ¿no? O pon tu nombre, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Como te llames, yo, Ginés. Jesús me está diciendo, Ginés, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Bueno, para nacer de nuevo, primeramente, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una defunción, tiene que haber una muerte. Si yo no muero, no puedo nacer de nuevo. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Una expresión, ¿no? Para que podamos entender la gran necesidad que tenemos de morir. Morir al pecado. Morir al pecado, ¿no? Le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver las cosas espirituales del reino de Dios, ¿no? Es lo que le estaba diciendo a Nicodemo, ¿no? Vamos a regresar al capítulo donde estábamos, capítulo 6, en el versículo 5.
habla de ser partícipes juntamente con Él, plantados en su semejanza a su muerte, y en la parte segunda del versículo 5, así también lo seremos en la de, ¿qué habla? Su resurrección, ¿no? Ese es el resultado, morir en Cristo para resucitar juntamente con Él. Pero no resucitamos juntamente con Él de la misma forma, de la misma manera, ¿no? Nacemos de nuevo en el Espíritu, ¿no? Es lo que le decía a Nicodemo también: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego añadía Jesús: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Eso es. Entonces, a donde Cristo nos quiere llevar es esto, a esta nueva relación con Él. No una relación religiosa, no una relación sin entendimiento, sino una relación íntima, personal, y que realmente esa relación actúa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese es el resultado de su resurrección, ¿no? Vamos a ir, hay un ejemplo, Pablo, me gusta mucho, yo he escogido este ejemplo en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde Pablo habla de la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, yo lo he escogido un poco para ver este resultado de resurrección, ¿no? Morimos a nuestro yo, morimos a nuestro yo pecador, ¿no? Y resucitamos en Cristo. ¿De qué manera resucitamos en Cristo, no? Y aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 42 al 44, hace referencia Pablo, y es interesante, ¿no?, el ejemplo como él lo muestra, ¿no? Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, estamos hablando, se siembra, ¿no? Se siembra, muere. Se siembra en la tierra, a morir. Se siembra, ¿cómo dice? En corrupción. Se siembra en pecado. El pecado, la desobediencia, la transgresión que tenemos delante de nuestro Dios. Se siembra todo lo que, la maldad que hay en nosotros. Muere, se siembra, se entierra, ¿no? Dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sale o resucita algo santo, ¿no? Sigue, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria o en poder, ¿no? Se siembra en debilidad, resucitará, como dice, en poder, ¿no? En poder. No resucitamos en debilidad, ¿no? Mira, acuérdate, vamos a ir, que estamos aquí en Corintios, me ha venido un momento. Vamos al capítulo 1, aquí de 1 Corintios. Capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra, y habla de qué, de la cruz. La cruz, ¿qué simboliza la cruz? La cruz simboliza la muerte, ¿no? Sinónimo de la muerte, la cruz, ¿no? Bueno, podemos traer seguramente muchas enseñanzas sobre esto, ¿no? Pero la cruz refleja la muerte de Jesús. La cruz refleja el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿no? Es decir, si no morimos a nosotros mismos, no podemos seguir a Cristo. No podemos vivir conforme a su voluntad, no podemos vivir conforme a sus mandatos, porque va a ser imposible, va a ser muy difícil, ¿no? Y Pablo aquí dice: porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, a los que no creen. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, que dice, es, ¿cómo? Amén. Poder de Dios, es poder de Dios, ¿no? Entonces hay un resultado, no en debilidad, como aquí nos está diciendo Pablo en este versículo. Se siembra en debilidad, resucita, ¿cómo dice? En poder, ¿no? Se siembra, muere algo débil,
y nace algo poderoso, poderoso. Cuidado, no por nuestras fuerzas, estáis conmigo, ¿no? Estamos entendiendo, no por lo que somos, por lo que sabemos, por lo que entendemos y por lo que podemos hacer. Lo podemos hacer todo con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el poder del Espíritu de Dios en nuestros corazones. En nuestros corazones. Es lo que está hablando aquí. Luego, versículo 44 se dice, se siembra cuerpo animal, en otras versiones habla cuerpo natural, lo que somos nosotros, ¿no? Naturales, ¿no? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo, como dice, espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿no? Cuando estamos hablando de que seremos resucitados juntamente con Cristo, está hablando de una resurrección en el espíritu. Se sobreentiende, ¿no? Es lo que nos está un poco revelando Pablo aquí sobre la resurrección de los muertos, ¿no? En el capítulo 3 de Colosenses, vamos ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Aquí un poco viene en referencia a si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo vamos? Si el pecado tiene que haber muerto nosotros, ¿cómo vamos a poder vivir la vida mundana y pagana que vivíamos antes? ¿No? Es imposible, no se puede. Y aquí en el capítulo 3 hace referencia a esto, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada, los deseos, los propósitos, vuestra vida, encauzar vuestra vida, ¿no? Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en ¿dónde? En las de la tierra. Es decir, las cosas cotidianas y mundanas en las cuales estábamos enredados antes de conocer al Señor, ¿no? Enredados en el pecado, enredados en la mala vida, enredados en maldad, enredados en... Bueno, ¿para qué vamos a decir nada si no os voy a enseñar nada de la vida que no sepáis, verdad? Es decir, yo no os voy a decir cómo es la vida fuera de Cristo cuando todos hemos pasado y vivido por ello, ¿verdad? Entonces está hablando de esto, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, es decir, tu corazón busca las cosas del reino de Dios, buscar las cosas de arriba, las cosas que vienen del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir al Romanos, vamos a regresar al capítulo 6, vamos a meternos en el versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro yo, lo que éramos antes, lo que tú eres, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, ¿no? Por eso os comentaba de que es necesario morir a nosotros, morir a lo que yo soy, a mi esencia natural, a mi concepto de las cosas, a lo que yo me interesa, a la vida que yo llevaba antes, a mis deseos puramente materiales, carnales, etcétera, 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 a mi egoísmo, a tantas cosas desordenadas en las cuales yo estaba enredado y posiblemente tú también. Esto hay que morir, hay que morir. No nos vamos a suicidar, ¿me entendéis, no? Pero nos identificamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo en su muerte.
para luego nuestra resurrección en Él, ¿no? Entonces tenemos que saber, tenemos que dar por hecho. No quiero desanimarte, no me malinterpretes, chico, chica, no quiero desanimarte. Pero si no mueres a tu yo, difícilmente vas a vivir una vida cristiana. No se puede, porque el pecado te va a enredar. ¿Amén? Bueno, entonces lo que Pablo está diciendo es esto, ¿no? Sabemos que tenemos que nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado juntamente con él, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho de esto, ¿no? De realmente tener... Claro, cuando lees las cartas paulinas te das cuenta de que cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesús y realmente empiezas a entender la vida cristiana, la vida espiritual, pues te llama mucho la atención cómo Pablo se expresa, ¿no? Él habla mucho en este tema, ¿no? Vamos a ir un momento al capítulo 2 de Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Este versículo yo creo que lo hemos leído infinidad de veces. Además, yo le suelo tocar mucho por el hecho de que me veo tan identificado con él, que es algo que, bueno, te haces copartícipe de él, ¿no? Dice, en el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente, como dice, crucificado. Con Cristo estoy juntamente muerto. He muerto juntamente con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, cuando he sido crucificado, he sido muerto, ya tu vida está muerta. Ya no eres tú. Por eso dice a continuación, y ya no vivo yo, más, ¿qué dice? Claro, porque ya pasa la resurrección. Muerto juntamente con él y siendo partícipe en su resurrección, ¿no? Ya no vivo yo, más Jesús es el que vive en mí, es el que realmente ahora, luego habla de que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria de Dios, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo habla de esto, de esa experiencia que él pasó, que yo pasé, y que tú, si no has pasado, tienes que pasar, ¿no? Morir a tu yo pecador, a tu yo pecador. Porque aquí no es que digas, no, que yo no soy tan mala gente, ¿no? Yo no, a ver, yo no he hecho tantas barbaridades, ¿no? Yo soy buena persona, yo intento hacer las cosas bien, ¿no? Pero, no. Estás enredado en el pecado y el pecado te separa de la presencia de Dios y el pecado, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte, ¿no? Entonces, aquí no podemos adornar esto de ninguna forma sin una consecuencia, ¿no? Vamos a ir un momento aquí en Gálatas al capítulo 5 también, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. Y nos dice así, porque los que son de Cristo, y habla otra vez de la crucifixión, han, ¿qué dice? Crucificado, ¿qué? La carne y sus pasiones y deseos. Es decir, mueres a tu yo, ¿no? Mueres a tu yo. Que esto es un problema, yo siempre lo digo. A ver, yo creo, los chicos que me conocen cuando comparto me van a decir, tú eres un pesado, hombre, tú eres un pesado. Tú. Siempre lo digo, es decir, el problema que tiene el ser humano es que él quiere controlar su vida y él quiere tomar sus decisiones y hacer lo que le da la gana. Y cuando Cristo te dice, no, es que aquí el que toma las decisiones soy yo, es que yo soy el que te dice lo que está bien, lo que es correcto y lo que no, ahí ya empiezan los problemas. ¿Entendemos, no? Porque no queremos que nadie nos diga cómo tenemos que ser o cómo hacer las cosas. ¿O sí? El problema es que cuando tú te dejas, te vences, te rindes y le dices, Señor, toma el control de mi vida, es cuando vuelas. Amén. Es cuando vuelas, es cuando realmente te sientes libre.
pero no lo entiendes hasta que no mueres a tu yo, ¿no? A morir al pecado. Por eso dice, los que son de Cristo ya han crucificado la carne y sus pasiones y deseos, ¿no? Que posiblemente a lo mejor tú tengas pasiones y deseos que puedan ser buenos, no digo que no, pero dale un poquito vueltas a la mente y te convencerás de que no todo es tan bueno, ¿verdad? Hay cosas que pensamos que no tienen nada que ver con el plan de Dios, hay deseos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí ya nos condiciona, ¿no? Nos condiciona esto, ¿no? Bueno, volvemos en el versículo 6 donde estábamos. Estoy intentando ir rápido, porque sí quisiera terminar sin ser demasiado largo, ¿no? Nos habla en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, y ahora dice Pablo, añade Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Es decir, para destruir el pecado, para morir nosotros, ¿no? Como nos decía aquí, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, ¿no? Con el propósito de morir al pecado. Bueno, yo quiero hacer aquí un pequeño inciso, ¿no? Un pequeño inciso porque todos los comentaristas antiguos no están muy de acuerdo con esta expresión de destruir al pecado, ¿no? Porque la versión original, lo tengo aquí apuntado, no habla en estos términos, sino la versión original dice el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, o sea, que pierde su poder, ¿no? Su poder sobre nosotros, sobre nosotros. ¿Por qué no entra el ser destruido? ¿Por qué no entra? Bueno, vamos a intentar ver esta parte, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Yo voy a poner de ejemplo, ¿no? Y espero que vosotros también os sintáis identificados, ¿no? Yo me he arrepentido, yo llevo ya muchos años caminando en el Señor y yo soy de Cristo y yo lo acepto y yo he decidido que Jesús sea mi Señor y mi Salvador, ¿no? Yo vivo la vida cristiana, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero vivir conforme a la santificación a la cual mi Señor Jesús me está llevando, ¿no? He nacido de nuevo, he resucitado juntamente con Cristo. ¿El pecado ha sido destruido en mi vida? ¿Qué piensas? Bueno, todavía tenemos pensamientos que no están muy bien, ¿no? Y fíjate, el otro día me dijo, ya le vale a este, ¿y él qué? Que se mire al espejo, ¿no? Hay malos pensamientos, todavía hay crítica, hay juicio, hay todavía cosas que no están del todo bien delante de nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Entonces el pecado no se ha destruido, el pecado todavía seguimos con nuestra naturaleza, ¿de quién? De Adán. Nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana, ¿no? Ahora bien, esto claro lo podemos ver, vamos a ir a Lucas, rápidamente, Lucas 11, vamos a Lucas 11, aunque bueno, la experiencia es algo que nos mueve a tener un concepto y un entendimiento claro sobre esto, pero bueno, la Biblia también nos enseña sobre esto. Lucas 11, versículo 4, cuando habla de Jesús y la oración, dice, y perdónanos nuestros, ¿qué dice? Pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir,
metemos alguna vez la pata en ciertas cosas, ¿verdad que sí? Y tenemos que decir, Señor, perdóname, qué manera de pensar tan mala con mi hermano, o con esta situación, o con este hombre que me ha dado los muebles viejos que no sirven para nada y le he dicho que le voy a cobrar porque esto es para tirarlo y me ha dicho que no voy a dar nada y bueno, me lo voy a llevar gratis, ¿no? Ya le vale a este hombre, ¿no? Y piensan mal sobre esto, ¿no? Entonces, a ver, te sale este pronto, ¿no? Y tú dices, Señor, perdóname porque no está bien, esto no está bien, ¿no? Entonces, cometemos estas cosas, ¿no? En Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 7, sea Romanos 7. Romanos 7, capítulo 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado, porque la carne a veces me juega malas pasadas, ¿no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué pasa? Eso. Pablo también estaba sujeto a estas tentaciones, a estas cosas, ¿no? Claro, luego en el versículo 24 el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de qué? De muerte, que realmente no me deja vivir una vida santa en la presencia de mi Señor, ¿no? Entonces vemos muchas veces estas cosas que son carentes en nosotros, ¿no? En el Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón o mujer, también añado, ¿no? No solamente nos llevamos nosotros el San Benito, también ellas, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo, ¿qué? Su cuerpo, ¿no? Todo su cuerpo. Nos está hablando de que no somos perfectos. Solamente hay un justo y su nombre es Jesucristo. Y nosotros luchamos y queremos ser cada día más como Él era. Amén. Él es el deseo, ¿no? Y quiero terminar Juan capítulo 1, que seguramente esto lo hemos leído muchas veces. Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos, está hablando a creyentes, no está hablando a gente pagana, a gente que no es creyente, está hablando a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué dice? No está ¿en dónde? En nosotros. Bueno, estas cosas también, por otro lado, estas cosas también nos ayudan a ¿qué? A en todo momento tener una actitud de decir, Señor, ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto te necesito en mi vida? ¿Cuánto necesito que me cuides, que me protejas, que estés cerca de mí? Porque si estás lejos de mí, estoy perdido. Estoy perdido. Entonces, hablamos en estos términos, ¿no? Ahora bien, hay una gran diferencia en cometer una falta o un pecado y otra cosa muy distinta es vivir constantemente en el pecado y deleitarse en él. ¿Entendemos, no? El que es de Cristo no va buscando el pecado. El que es de Cristo no se deleita, no se goza en el pecado. El que es de Cristo no intenta manipular las situaciones para hacer las cosas desordenadamente. ¿Entendemos, no? No está sujeto a esa esclavitud del pecado, de lo que vamos a seguir hablando en lo sucesivo, ¿no? Porque nos habla en donde estábamos, en Romanos, en el capítulo 6, versículo 6, vamos a Romanos 6,
dice en la parte final del versículo 6, con el propósito, con el fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. No sirvamos más al pecado. De hecho, Jesús hablaba en el Juan capítulo 8, ¿me lo pones por favor? Así vamos más rápidos. 34, Juan 8, 34. Bueno, lo busco yo porque creo que aquí ya está. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo. Esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes no somos esclavos del pecado. No estamos exentos de que pueda haber tentaciones, de que pueda el diablo engañarnos para hacernos caer, de que haya pensamientos que no son del todo buenos, etcétera, etcétera, pero no somos esclavos del pecado porque hemos muerto juntamente con Cristo al pecado. Amén. Bueno, esto es lo que un poco el apóstol Pablo dice aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Nos habla ya, vamos a ir terminando, versículo 11 al 14, vamos a ir terminando. Dice, así también vosotros, ¿dónde estamos? Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice versículo 12, cuando habla, no reine, es decir, no tenga control sobre nuestras vidas, que no sea un rey el pecado en nosotros, que nos controle, ¿no? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, ¿no?, al pecado como instrumento de iniquidad o de impureza o desorden, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿no? Y Él nos dio vida, Efesios, y Él nos dio vida cuando estábamos como muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Nosotros nos presentamos como ya vivos ¿entre quién? Entre los muertos, entre los que no son de Cristo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia o de hacer lo correcto, de hacer lo justo en su presencia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Esto es importante. Sin la gracia de Dios no tendríamos opciones de poder salvarnos, de poder restaurar nuestras vidas, de poder ser perdonados. Gracias por tu amor y tu favor hacia todos nosotros. Que no se nos olvide nunca, ¿no? No es por nosotros, es por Él, ¿no? No es don y Él lo salvó y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Él. Quiero terminar, aunque bueno, viene aquí, antes de nada, viene el versículo 16, donde estamos, porque quiero terminar el versículo 17 y 18 y acabamos, pero antes quiero que leamos el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, para muerte, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia, para estar en la justicia de nuestro Señor, ¿no? Somos o esclavos del pecado para muerte o esclavos en obediencia en la justicia de Dios. Y esto, hermano, hermana, es una decisión vuestra, nuestra. Yo no puedo decidir por ti. No puedo hacerlo. Tú tienes que hacer un compromiso personal delante de tu Señor y tu Dios, si crees en Él, por la fe, por la fe.
Ya terminamos en el versículo 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, a la enseñanza de Cristo, a lo que Jesús, por medio de su obra redentora en la cruz, mostró a toda la humanidad, ¿no? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. ¿Qué dice? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Señor, gracias. No solamente cargaste nuestro pecado, nosotros estamos condenados al infierno por nuestro pecado. No solamente cogiste nuestro pecado y lo llevaste a la cruz por nosotros, y ahí pudimos ser justificados en la presencia del Padre, sino que nos diste la oportunidad de poder vivir una vida nueva en ti, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad, ¿no? Yo quiero dejarlo aquí. Me gustaría que orásemos, tuviéramos un tiempo de oración y de alabanza. Y sí me gustaría que meditaras en tu corazón. Sí me gustaría que meditaras en tu corazón. Si necesitas que alguien ore por ti, de acuerdo. Pero si tú sientes en tu corazón, el pecado está vivo en mi vida. Yo soy un esclavo del pecado. El pecado todavía controla todo lo que yo soy. El pecado me tiene llevado a la condenación, a la perdición, a la mala vida. Yo quiero liberarme del pecado. Yo quiero que el pecado muera. Solamente Cristo puede hacerlo. Que puedas abrir tu corazón y que puedas decir, Señor Jesús, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú realmente te lleves mi pecado, que cargues con él en la cruz y que me des una nueva vida. Yo quiero morir a lo que me tiene esclavizado. Yo quiero sentir la libertad que tú tienes, que tú traes a mi corazón. Quiero ser liberado del pecado que me tiene condenado. Que puedas tener ese momento de decir, Señor, yo te necesito y quiero que hagas un milagro en mi vida. Amén. Señor, te damos gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos ver nuestra situación delante de ti, Señor. Podemos darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ti, Padre. Señor, yo te pido que obres con poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos ser partícipes de esa muerte en la cruz contigo, Señor. Para que podamos sentir que morimos al pecado que nos asedia, que nos enreda, que nos tiene en todo momento en muerte y en condenación, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tú nos facilites pues ese camino a seguir, Padre. Queremos ser partícipes de tu resurrección, de esa nueva vida en ti, Jesús. Señor, obra con poder, Señor. La cruz es poder en nuestras vidas, Señor. Cambia, transforma, perdona, Señor, todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener una relación íntima y personal contigo, Señor. Hoy queremos alzar la voz, Señor, declararte como Rey, como Señor de nuestras vidas. Hoy queremos ponerte lo primero de nuestros corazones, Señor. Obra con poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cambia vidas, transforma vidas, haz milagros en los corazones. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Por tu obra preciosa en la cruz del Calvario, Señor. Que nos ha redimido, que nos ha restaurado, que nos ha perdonado.
desvíe